Good morning, buenos días a todos los que están del otro lado. Bueno, este es el día que ha hecho el Señor, seguiremos gozándonos, alegrándonos en Él. Aunque muchas veces, por Dios, no tengamos fuerzas o aunque muchas veces tengamos un montón de cosas en nuestra cabeza, acuérdate lo que la palabra del Señor dice, que Él es nuestra fortaleza en medio de la tribulación y que Él es nuestra roca fuerte. ¿A dónde iremos? A Él que tiene palabra de vida eterna. Y cuando sabemos que Dios tiene palabra de vida eterna, todo como que, amigos y hermanos, es diferente. Pensamos de una forma diferente, hacemos las cosas de una forma diferente y bueno, Dios se glorifica de una forma totalmente diferente. Déjame bajar un poquito acá y vamos a dar comienzo hoy a nuestro estudio. Aunque sabemos que las personas han estado escuchando la primera parte de que no hay condenación del libro de Romanos 8 y decidí hacer este segmento, este estudio, porque creo que todos necesitamos entender muchísimas cosas de la palabra de Dios. Necesitamos primeramente entender que una vez que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad?, a recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya nosotros pasamos a ser parte de Él, ¿verdad? Y ya el Espíritu Santo de Dios que se nos fue dejado a nosotros pasa a ser nuestro ayudador, nuestro consolador. Específicamente en este libro de Romanos 8 aparece como 19 veces la palabra Espíritu Santo. Espíritu Santo aparece 19 veces en este capítulo del capítulo 8, un capítulo glorioso, un capítulo de mucha bendición, porque es como que si este capítulo viniera a nuestra vida a quitarnos esas vendas mágicas, a darnos la libertad para la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. No fuimos llamados para otras cosas, sino en Cristo Jesús. Y cuando entendemos esta palabra del libro de Romanos 8 que hemos estado estudiando, vamos a entender la grandeza y el poder y el gobierno del reino de Dios sobre nuestra vida. Entonces esa mentalidad de mundana, o sea, mentalidad de lo que yo era en el mundo, va a ser quitada, porque el velo, bueno, ya hemos hablado también que el velo se desrasgó de arriba hacia abajo, y que esto fue el significado de que Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario y venció por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Entonces para mí es algo de sumamente alegría, es algo glorioso, es algo de que nosotros nos ponemos a pensar, hermanos y amigos, nosotros no somos seres perfectos. Estamos teniendo luchas terribles todos los días, luchas emocionales, luchas carnales, luchas en el cuerpo, corporales. O sea, si no es una enfermedad, es alguna emoción; si no es una emoción, es una adicción. O sea, hay miles y miles de cosas por las cuales la persona y las personas pasan, pero también hay algo tan poderoso en la palabra de Dios que rompe las cadenas, que sana nuestras enfermedades. Y muchas veces las personas dicen, pero yo llevo orando años y años por esta enfermedad y esta específica enfermedad no es sana. Bueno, no es sana quizás en este momento, y quizás nunca sea sana, y quizás nos vayamos y muramos con enfermedades. Yo conozco grandes hombres y mujeres de Dios que murieron con enfermedades. El mismo Jesucristo tuvo que morir con toda la paga de nuestra iniquidad, la paga de nuestro pecado. Entonces hay cosas que van a suceder, pero en ese proceso es el proceso que le interesa a Dios. El proceso que le interesa a Dios es el proceso en el cual nosotros vivimos en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio del dolor, en medio de todo lo que uno pasa. Ese es el proceso que le interesa a nuestro Padre. Que tú te has dado cuenta que lastimosamente muchas veces tenemos que tocar fondo o pasar algo tan terrible en nuestra vida para siquiera alzar nuestros ojos al cielo y reconocer que hay un Dios.
Y a veces eso es lastimoso, ¿verdad? Porque uno diría, como ser humano, ¿quién quiere pasar cosas tan terribles para reconocer a Dios? Quisiéramos reconocerlo de una y ya. Y bueno, hay personas que han tenido la bendición de nacer en una cuna evangélica, ya los padres eran cristianos y todo, y nunca han tenido que pasar procesos tan fuertes como muchos de nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero créeme que en esos procesos, aunque sea esa bendición, hay muchas cosas que Dios quiere transformar en nuestra vida, y precisamente en este Romanos 8 es una transformación del viejo hombre carnal al nuevo hombre espiritual en el espíritu. Y es por esto, amigos, hermanos, todos los que van a ver y escuchar esto por las redes sociales, les voy a decir algo, es por esto que necesitamos al Espíritu Santo. Basta de tratar de hacerlo en tus fuerzas. Basta de querer cambiar ese formato tuyo en tus fuerzas, porque lo que vas a tratar de hacer, lo que vas a hacer es que te vas a decepcionar. Vas a ver que no lo lograste y te vas a sentir mal. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios, Él es quien nos guía a toda verdad. Él es nuestro consolador y Él es nuestro ayudador. Amén. Entonces vamos a dar comienzo a este estudio. Y bendigo a las personas que van a estar ingresando y las que van a estar viendo esto también futuramente. Estuvimos hablando en Romanos 8, los primeros versículos. Ahora vamos a ver, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Esto está en la palabra, debido a que Jesús cumplió la justicia de la ley cuando se hizo pecado. Y porque estamos en Cristo, la ley se cumple en nosotros. La ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia. Ok, escucha. Perdón, porque la justicia de Jesús nos representa. La ley es cumplida en nosotros es cuanto al castigo, porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado sobre Jesús. O sea, el castigo que era para nosotros, lo horrible que venía para nosotros, acuérdate, porque nacemos pecadores. Nos acordamos allá de Adán y Eva y todo lo que ha pasado en la historia. Nacemos pecadores, entonces todos merecemos castigo. Todos merecemos todo lo que nos puede pasar y nos ha pasado. ¿Por qué? Porque somos seres pecadores. Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario, suceden cosas maravillosas y empieza a suceder algo tremendamente, porque ya nosotros no estamos como que somos condenados, sino somos redimidos, somos levantados, fortalecidos, perdonados por la misericordia de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es por esto que nosotros no podemos servirle a ídolos. Es por esto que nosotros no podemos estar pidiendo un montón de rezos a ídolos que son hechos de yeso, que son hechos de madera por manos de hombre, como dice la palabra en la Biblia católica y en la Biblia cristiana. Está escrito, búsquelo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Vamos a servirle a un ídolo. Es increíble cómo muchas personas hacen a hombres y a mujeres o serpientes, monos, o sea, vacas, sus ídolos, cuando ninguno de esas cosas, ni de esas personas o lo que sea, murieron por nosotros en una cruz. Y yo digo, Señor, ¿por qué hay tanta ceguera espiritual de que tú fuiste el que diste tu vida, tú fuiste que moriste, tú no tenías pecado, tú no tenías falta? Y aún así, ¿qué pasa? Van y le sirven un montón, dan sus ofrendas a ídolos, se arrodillan ante ídolos, caminan montañas para llegar a sus ídolos, para es que agradecerles que ellos les da vida, que ellos les sana. Hello, un ídolo no te sana. Eso es una mentira diabólica y antagónica del mismo infierno, porque la palabra nos dice que el único que sana es Cristo Jesús. Pedimos milagros a vírgenes y a un montón de estatuas y decimos que ellos nos hicieron el milagro, cuando en realidad Dios fue el que hizo el milagro. Dios es el que sana, Dios es el que liberta y Dios es el que restaura. Pero el diablo está empeñado en que usted, por su causa de su ignorancia, siga pidiéndole a un madero y siga le pidiendo a un yeso y siga haciendo ofrendas de ir a montañas y caminar un montón y darse golpes de pecho todo el día,
cuando ya Cristo hizo todo eso en la cruz del Calvario por nosotros, nos redimió de nuestros pecados. Pero bueno, las personas cuando están ciegas, nadie puede hacerles ver sino Cristo Jesús. Nosotros estuvimos ciegos también, yo estuve de esa manera también, creyendo que los ídolos eran los que me iban a salvar a mí o me iban a sanar y me iban a restaurar, hasta que conocí la verdadera palabra de Dios y el camino a Cristo. Ahora, Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros, no es cumplida por nosotros. Escucha, es cumplida en nosotros, pero no es cumplida por nosotros, sino en nosotros por causa de Cristo Jesús. Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros que pudiéramos ser tratados como justos. Si Jesús nunca se hubiera hecho pecador, si nunca hubiera hecho todo lo que Él hizo en la cruz, nosotros hoy no pudiéramos decir que somos justificados por medio de lo que Él hizo, ¿ok? Ahora, veamos acá. En nosotros que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las personas que disfrutan, estos son aquellas que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Su vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo, no por la obediencia a la carne. Y es ahí donde tenemos una lucha terrible todos los santos días de nuestra vida. ¿Quién quiere levantarse y obedecer al Espíritu? No todos. Porque esto es un proceso de enseñanza, es un proceso donde tú vas muriendo al yo, donde tú vas muriendo a eso que te gustaba hacer todo el tiempo. Por ejemplo, si a ti te gustaba bailar y ir a los boliches todo el tiempo y estar de rumba en rumba, como decimos en Colombia, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted viene a Cristo, ya eso no le atrae tanto, porque usted dice, pero ¿qué significado tiene de ir allá? Ya tú lo hiciste, ya tú sabes lo que hay allá, ¿para qué volverlo a hacer? Y eso es cuando empezamos a morir a la carne, a las emociones, a lo que me atrae. Recuérdate que la palabra de Dios dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, si tú sabes que ir a un boliche, ir a una reunión de esa, a bailar, vas a encontrar borrachos, vas a encontrar problemas, vas a encontrar hasta la muerte. Muchas veces uno sin querer está en el lugar que se provocan todas esas cosas. Entonces, ¿para qué ir? Y es ahí donde nosotros vamos muriendo a la carne. Hay personas que necesitan morir al chisme. Esas personas que se la pasan chismeando todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan, agarran el teléfono, llaman a Pepita, llaman al pastor de la iglesia, llaman a todo mundo para chismear. Cuando el Espíritu, y son guiados por el Espíritu, ya no pueden estar en esos chismes, ya no pueden estar levantando falsas acusaciones, ya no pueden estar hablando de las personas. ¿Por qué? Porque han dejado esa vieja naturaleza, y así sucesivamente para todas las cosas carnales que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Si en el mundo usted tenía una ira terrible, una ira que usted le pegaba a todo mundo, le insultaba, le decía malas palabras, y eso era lo que gobernaba su boca, y usted parecía con esa boca de tractor, de que quería dañar a las personas. Y hasta muchas veces las personas dicen, pero yo no maté a nadie, yo no tomé una pistola, no tomé un cuchillo para matar a nadie, pero le mataste con tu boca, fuiste homicida con tu boca, con tu lengua, con tus acusaciones. Entonces esa carnalidad, esa vieja persona ya no tiene que existir en ti, tiene que haberse ido en el nombre de Jesús. Y así sucesivamente, si usted, varón, era un mujeriego, empedernido en el mundo, si usted que le gustaba estar de mujer en mujer, de rumba en rumba, usted ya vino a Cristo. Usted tiene que tener un fruto y tiene que haber cambiado esa naturaleza de mujeriego a un hombre fiel, y usted tiene que haber cambiado eso. ¿Por qué? Porque usted vino a Cristo y el Espíritu Santo es su guía, y por eso la palabra de Dios dice, ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Pero también dice, no es por nuestra propia
fuerza, nosotros no lo hicimos, lo hizo Cristo Jesús en nosotros. Él lo hizo por nosotros y es por esto que el Espíritu Santo nos puede ayudar a seguir adelante. Amén. Seguimos con la enseñanza. Ahora, Dios quiere que el Espíritu gobierne sobre nuestra carne cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu. Ok, Dios quiere que el Espíritu gobierne sobre nuestra carne. Cuando permitimos que la carne reine sobre el Espíritu, nos encontramos atados por los patrones pecaminosos que siempre hemos tenido y la desesperación que marcaron la vida de Pablo en su lucha de Romanos 7. Acuérdense, vayan a Romanos 7, ahí Pablo tuvo una lucha terrible y todo, él se sintió pecador, bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, nuestro andar, el patrón de nuestra vida, debe ser conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y es por esto cuando nosotros decimos tenemos que dejar la carne, tenemos que dejar de ser esta clase de persona. ¿Por qué tenemos que dejar esta clase de persona? Hermano, hermana, porque ya no debe de vivir usted ni yo, que vamos a pasar procesos, sí los vamos a pasar, que van a haber otras cosas que van a ser más duras de dejar en nuestra vida. Of course, yes, y well, claro que sí va a suceder, pero ¿qué pasa cuando usted cada día va cediendo eso a Dios? Hay cosas en mi vida que yo las veo y yo digo, Señor, yo necesito rendir esto, y he luchado hasta que un día se desaparece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos enseña que hay un fruto muy precioso que es, los frutos del Espíritu son preciosos todos, pero hay uno que ha regido mi vida y la sigue rigiendo, que el primero es el amor y el segundo es el dominio propio. Cuando nosotros empezamos a tener dominio sobre esa carnalidad, sobre esa ira, les cuento, hago un paréntesis, les cuento un testimonio que usted puede encontrarlo en mi página Probado por el Fuego en YouTube. Lo cuento todo completo. Y este testimonio era que yo vivía, en mí reinaba la ira. Y esto era lo que gobernaba mi vida años y años y años, aún cuando era cristiana, aún cuando estaba predicando. Muchas veces me bajaba de los púlpitos y a mí me daba una ira terrible y yo arrastraba con todo lo que tenía que ver, tiraba todo lo que estaba en mi camino. Y esto a mí me dañaba internamente muchísimo porque yo decía, soy una hipócrita. ¿Cómo puedo estar predicando el evangelio? ¿Cómo puedo estar diciendo un montón de cosas bonitas, pero yo tengo una ira terrible? Bueno, lo cierto fue que me eché fuera demonios, me hice autoliberaciones, oraron por mí, de todo sucedió y esa ira nunca se iba, jamás se iba. Hasta que aprendí a tomar el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, y empecé a disciplinar mi vida y mi hablar. Entonces, cuando ya me iba a venir esa ira, yo sabía que la sentía aquí en mi estómago, que era una ira terrible que te hace hasta poner la cara roja, las venas se me pronunciaban por acá, y yo quedaba cansada, porque tu sistema inmunológico, cuando tú tienes una ira, una rabia, puede durarte hasta 4 o 5 horas de cansancio, de desánimo, todo lo terrible pasaba en mí, y ahí es donde vienen muchas de las enfermedades inmunológicas en nuestro cuerpo. Bueno, empecé a tomar dominio sobre eso, pero no lo pude hacer sola. Entendí un día en oración y en ayuno que el Señor me mostraba que yo no iba a poderlo hacerlo en mis fuerzas, porque en mis fuerzas yo estaba decepcionada, en mis fuerzas yo estaba triste, en mis fuerzas decía, pero ¿cómo, Dios? No puedo controlar esto, y era horrible para mí porque yo vivía en una forma de agonía. ¿Por qué? Porque yo era una persona pública, porque yo predicaba el evangelio, porque yo estaba en las redes sociales. Usted se imagina, cada que me paraba y después tenía una de esas iras, me sentía horrible, no quería predicar por días, por semanas. ¿Por qué? Porque esto gobernaba mi vida hasta que el Espíritu Santo me empezó a enseñar que Él era el que trabajaba en mí y que Él era el que me iba a ayudar. ¿Y cómo me empezó a ayudar? Bueno, yo empecé el dominio propio, y cuando yo ya me iba a irar, yo empecé a pensar en las palabras de Dios, a declarar versos bíblicos, hasta el punto, hermanos, que en este día, para gloria y honra del Señor, yo me enojo, porque todos es normal enojarnos. Eso también lo puede ver en este canal. Yo tuve una
estudio sobre eso. Nosotros podemos enojarnos, es normal enojarnos, mas no es normal airarnos hasta el punto de que podemos enfermarnos, herir a otras personas y hacer cosas malas. Entonces ahí es donde el Espíritu de Dios viene para ser nuestro ayudador y ayudarnos y guiarnos a toda verdad. Y de esto es lo que habla la palabra de Dios. Ahora, andamos en el Espíritu significa que el curso, la dirección, el progreso de la vida de uno está dirigido por el Espíritu Santo. Es un movimiento continuo y progresivo. Todos los días, si usted es un hombre o una mujer cristiana que ha estado 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y usted sigue viviendo los mismos patrones que vivía en el mundo, los mismos enojos, la misma amargura, la misma chismería, la misma envidia, el mismo odio, usted no está caminando en el Espíritu, lo siento mucho, pero usted no está dirigido o dirigida por el Espíritu Santo. Y es ahí donde la palabra nos dice, probad todos los espíritus, porque hay muchas personas que están predicando el Evangelio, pero predican el Evangelio de su propio dolor, no predican el Evangelio de Cristo, de restauración, de liberación, que si hay pecado, pero que Cristo nos libera, nos sana. Entonces siempre están parados en un púlpito o en una red social, criticando y juzgando a las demás personas por lo que hicieron, por lo que no hicieron, cómo se pintaron el pelo, cómo no se lo pintaron. O sea, oímos de toda clase y esas son las personas que están caminando en la carne, que no predican el Evangelio según el Espíritu y que no están viviendo en el Espíritu y que no han tomado Romanos 8 en serio, de que ya no habrá condenación, de que ya tienen que ser unas diferentes personas. ¿Cómo tú me puedes explicar a mí que eres una persona que llevas años sentado en una congregación o ministrando aún, Dios mío, lo peor, en el grupo de guerra espiritual, y eres una mujer amargada, una mujer chismosa, una mujer que te gusta estar hablando de todo mundo, acusando a todo mundo? ¿Y cómo puedes decirme tú a mí que estás caminando en el Espíritu cuando yo veo de acá y lo que escucho que estás todavía en la carne? Hermanos, vamos a lidiar con problemas, sí, vamos a estar trabajando en esta carne hasta que Cristo venga, porque estamos bajo construcción, of course, yes, lo vamos a estar haciendo. El problema radica que cuando llevas años, estás en ministerios, estás haciendo un montón de cosas, parándote en púlpitos, gritando aleluya, hablando gloria a Dios, hablando en lenguas, y sigues siendo una mujer chismosa, y sigues siendo un hombre arrogante, lleno de ira. ¿Cómo me vas a decir a mí que tú estás caminando en el Espíritu si no es pura carnalidad? La carnalidad son esos hermanos que se paran solamente y usan las redes sociales para atacar a todo mundo, pero no se ven a ellos mismos. Quieren quitarle la paja del ojo al otro, pero quieren la viga de ellos, lo que está en el ojo de ellos es más grande. Entonces, por favor, deja de decirme que estás en el Espíritu cuando no estás en el Espíritu. Eso es carnalidad. Y esa carnalidad tiene que ser doblegada. Y la única forma que doblegamos, hermanos, es diciendo: Señor, yo sé que yo no lo puedo hacer sola. Yo sé que yo no puedo cambiar solo. Yo tengo esta ira en mí y no sé cómo puedo cambiarla, Señor. Pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me levantará y yo sé que Él me ayudará. Esa es la diferencia de un cristiano, de una mujer cristiana, guerrero y guerrera, que sabe dónde está parada, que sabe cuál es su estándar, que su roca firme es Cristo, y que deja de ver a todo el mundo y se empieza a ver a sí mismo como pecador y como pecadora, y que necesita urgentemente la asistencia del Espíritu de Dios, que es el Consolador, el que te guiará a toda verdad en Cristo Jesús, no en otras cosas, no en otros ídolos, no en absolutamente nada. En el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de Jesús, wake up, levantémonos del adormecimiento ya que el enemigo nos ha tenido por años, creyendo todas estas fábulas, creyendo todas estas historias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Creemos que todo mundo debe cambiar menos nosotros. Creemos que todo mundo está mal. Esos narcisistas espirituales que creen que todo mundo está mal por cómo se visten, cómo hablan, como esto, pero no se ven a sí mismos. Esa es la falla más grande. Y ahí
es donde entendemos que estamos solo caminando en carnalidad y no en espiritualidad. Y es por esto que usted tiene que tener mucho cuidado a quién usted atiende en las redes sociales, a qué cultos usted va, de profetas de aquí, profetas de allá, porque muchas veces esa gente solo va por su carnalidad y no por las cosas espiritual. Porque déjeme decirle una cosa: si usted es un hombre y una mujer de Dios y usted no tiene cambio, si usted no tiene los frutos del Espíritu Santo, usted nunca ha tenido usted nunca se ha convertido de corazón, y usted nunca ha caminado con el Espíritu Santo, sino con su propia carnalidad y emocionalismo. Amén. Ahora, vemos acá, observe cuidadosamente que la carne está allí, todas estas emociones. Él no anda en pos de ella, pero está allí, esforzándose y haciéndose guerra, lo que les estoy diciendo, ¿ok? Fastidiando, y la carne está siempre fastidiando y estresándonos, y allí seguirá hasta que sea llevado al cielo, o sea, hasta que sea llevado cautivo, hasta que nosotros tengamos una transformación completa. Estamos bajo ¿qué? Construcción hasta que Cristo venga, pero que eso no sea para libertinaje, que todo lo que hacemos no sea, ups, estoy bajo construcción, entonces puedo seguir chismeando, estoy bajo construcción, entonces puedo seguir acusando, estoy bajo construcción, entonces puedo, no. Tiene que haber un cambio radical en tu vida. Ya no eres un bebé, ya no tomas leche, come comida sólida, y la comida sólida está en la palabra de Dios, no en lo que un hombre y una mujer te puedan dar. Hermanos, escuchen, alerta. Dios usa a nosotros, los que estamos predicando, como vasijas, sí, nos usa, pero nosotros también tenemos cosas que tenemos que entregar a Dios todos los días. Tenemos formas de ser que no son agradables a Dios, y tenemos que empezar a dejarlas. Yo nunca he predicado de algo que no he superado, jamás, y no lo voy a hacer, porque sería una hipócrita. Cuando yo empecé a predicar de la ira, fue cuando yo ya la vencí, después de muchos años aún como cristiana. No se puede predicar de algo que no se ha vencido, porque seríamos realmente hipócritas. Entonces uno dice, ay no, pero por fe vamos a predicarlo porque ya lo venceremos. No, hermanos, es diferente cuando tú cuentas el testimonio de otra persona, que cuando estás hablando de tu propio testimonio vivido, sale de una forma totalmente diferente. Amén. Y esto todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, versículo del 5 al 8, lo inutilidad de tratar de agradar a Dios en la carne. Escucha esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, hermanos, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe por qué usted nunca tiene paz? Porque usted siempre vive en agonía y en ansiedad y en contienda con todas las personas. Es porque usted siempre está caminando en esa carnalidad emocional. Es porque usted no está trabajando en usted, sino quiere trabajar en las demás personas. Cuando usted quiera limpiarle la casa, ir a limpiar la casa ajena, limpie su casa primero. Cuando usted quiere ordenarle la vida a las personas allá afuera y quiere chismear y ordenarle a todo mundo la vida, ordene su propia vida, ordene su propia vida y ordene su propia vida, porque su vida necesita estar en orden antes de que usted vaya y quiera ordenarle la vida a otra persona. Es por esto que nosotros todos los días tenemos que entrar a la presencia del Señor. Muéstrame la condición de mi corazón, Señor. Muéstrame si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino correcto. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de porquería dentro de nosotros, emociones, enojos, celos, envidias que no tenemos
tenemos dentro de nosotros de todo. Y si no los sometemos, y si no los sujetamos, y si no llevamos estos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, estaremos todo el tiempo en pleitos con todo mundo, en guerra. La palabra de Dios en Gálatas dice: ¿de dónde vienen vuestras guerras? ¿Y de dónde vienen todas esas cosas? Es de vuestros propios miembros, de lo que combate dentro de ti, de mí. Entonces, si usted no le permite al Espíritu Santo trabajar en su vida, usted siempre será un cristiano y una cristiana derrotado y derrotada. Y nunca podrá dar nada bueno, porque los frutos que salen de usted van a ser los frutos de veneno y de enojos y de tantas cosas malas, y no los frutos del Espíritu Santo. Discernamos, trabajemos en nosotros antes de querer trabajar en los demás. Amén. Ahora, piensan en las cosas de la carne. Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o en la carne. Dame un segundito. Me ensuciaron mis gafas. ¿Ok? Ahora, escucha esto. Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. El ver simplemente en qué cosas piensa nuestra mente. La mente es el campo de batalla estratégico donde lucha la carne y el espíritu. Siempre lo he dicho, la mente es nuestro campo de batalla. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que pensamos? Y las personas, yo sé que queremos decir: ay, pensamos en Dios y lo lindo que Él es, y wow, estamos tan agradecidos. Sí, a veces lo hacemos. Pero si estamos teniendo una lucha espiritual y carnal, vamos a pensar en qué dijeron de mí, vamos a pensar en el problema que tuve con tal persona, vamos a pensar esto y vamos a pensar aquello, y nunca vamos a levantarnos a decir: ay, qué lindo es Dios. No, en esos momentos vamos a tener una lucha. Y es ahí, en ese preciso momento, donde nos arrodillamos o nos sentamos o lo que tú quieras hacer y le presentas al Señor tu vida, le presentas al Señor el dolor que tiene tu corazón, le presentas al Señor tu condición real, porque delante de Dios no hay máscaras, delante de Dios estamos a cara descubierta como en un espejo, viendo su gloria, estamos delante de Él y no podemos ser hipócritas. Entonces ahí es donde decimos: Señor, me duele. Señor, me han tratado mal. Señor, esto es lo que me está sucediendo y vengo delante de ti a entregártelo. Porque si tú no entregas todo eso en la mañana, cuando tú te levantas, hermano y hermana, ten la seguridad que te lo digo yo, tu día va a ser terrible. Vas a empezar a ver a todo mundo como tu enemigo. Vas a acusar a todo mundo de cosas que ni siquiera ellos están pasando. ¿Y por qué? Porque no rendiste tus pensamientos y no dejaste que el Espíritu Santo trabaje en esa área de tu vida y tu corazón. Recuérdate que la palabra de Dios dice: el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Y todo esto tiene que ver con la carne y el espíritu. Ahora, seguimos. No debemos pensar que los que piensan en las cosas de la carne son solo los pecadores notorios. Escucha, puede ser personas nobles que tienen buenas intenciones. Pedro tenía buenas intenciones cuando le dijo a Jesús que evitara la cruz. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa palabra? Ok. Pero Jesús le respondió a Pedro con estas palabras fuertes: me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Hay personas buenas. Nosotros somos personas no buenas, porque el único bueno es Dios, pero hay personas nobles. Nosotros podemos ser personas nobles. Yo puedo ser una persona noble, pero eso no quiere decir que yo todo el tiempo estoy pensando en las cosas espirituales y estoy elevada en los cielos y estoy wow, qué mujer. No. Hermano, yo lucho con cosas y hermana, acá todos los días de mi vida. Y si yo no me rindo en las mañanas y me someto a la presencia del Señor, siempre estará gobernando las cosas malas, y la carne será gobernando mi vida. Acuérdate que cuando la carne es el mayordomo en tu vida,
el espíritu se va, ¿qué? Hundiendo. Pero cuando el espíritu es el mayordomo, lo más importante aquí en tu vida todos los días para que te ayude a superar esas áreas carnales y horribles que tienes, entonces vamos a poder seguir adelante. Ahora bien, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando nuestras mentes están ocupadas en las cosas de la carne, ocuparse de la carne, traemos muerte a nuestras vidas, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Ocuparse de la carne, cuando tú estás tan preocupado por el día de mañana, cuando estás preocupado por lo que han hablado de ti, cuando estás preocupado por esto, eso es ocuparse de la carne. Hemos dicho que el campo de batalla es la mente. Hemos dicho que ahí es donde empieza todo. En las mañanas cuando nos levantamos y nosotros tenemos que tomar la decisión de rendirlo a Dios y seguir adelante, o si no va a ser un día desastroso. Entonces, ¿qué está ocupando tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Las redes sociales? Todos los chistes que ponen en las redes sociales, todas las groserías, toda la música envenenada que ponen muchas veces en las redes sociales, que les gusta a mucha gente escuchar, de que me voy a matar, me voy a quitar la vida porque este no me quiere. O sea, ¿qué es lo que está nutriendo tu mente? Porque según lo que está nutriendo tu mente todos los días es según cómo tú vas a vivir. Entonces no me puedes decir, ni yo puedo decir, ay hermanos, vivo en el espíritu, porque estás viviendo en la carne. Entonces después tenemos unas luchas terribles. Decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué mi vida? Porque te la pasas nutriéndote en todo lo negativo. Te la pasas estando con personas alrededor tuyo que siempre tienen quejas, que siempre se están quejando, que tienen ira, que están enojadas, no tienen nada positivo que hablar de la vida, y ese es tu grupito de amigos y amigas. Ay, no, pero es que tenemos que estar con las personas porque somos cristianos y tenemos que ayudarles. Hello, hay un momento donde tú no le puedes dar a esas personas más tu tiempo. Y hay un momento donde tú tienes que soltar a esas personas que lo único que traen a tu vida es guerra, que lo único que traen a tu vida es toda esta negatividad. Tú no te has dado cuenta que tú entras a una casa de X persona y esa persona es una mujer chismosa, una mujer que le gusta estar levantando falsas acusaciones, hablar de los líderes, hablar de todo el mundo. Tú entras con una actitud, wow, gloriosa. Ay, buenos días, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Y de repente esa mujer empieza a soltar por la boca y tú no te has dado cuenta que tú empiezas a sentir una opresión aquí en la espalda, empiezas a sentir un cansancio. Llegas a tu casa rendido, rendida por la atmósfera de ese hombre o de esa mujer donde estuviste. Bueno, eso es lo que estás recibiendo, y es por esto que nosotros tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra vida. ¿Qué es lo que está nutriendo? Es como la comida. Tú me dices a mí que tú tomas Coca-Cola todo el día y dices, ay, ¿no me va a dar una diabetes? Claro, la Coca-Cola nada más en un vasito tiene un montón, un vaso así de pequeñito, tiene como no sé cuántos gramos de azúcar. Entonces, o tú comes asado todos los días y comes carne y tú crees que tu presión alta no te va a subir y el colesterol no te va a subir, pues es eso. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. ¿De qué estoy nutriendo mi vida? ¿De qué nutro mi vida cuando me levanto? ¿La nutro de todo lo negativo que está pasando a mi alrededor? ¿O me postro delante de la presencia de mi Rey y digo, Señor, yo sé que yo no voy a poder hacer esto sin ti, necesito tu ayuda? Yo te quiero decir, amado, amada del Señor, amigos, sin la ayuda del Espíritu Santo no somos nada. A mí no me importa quién diga que el Espíritu Santo no es real. A mí no me importa quién diga, porque yo voy por lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios me dice 19 veces en este capítulo de Romanos 8 de que el Espíritu Santo es mi ayudador, Él es mi ayudador. Y Él me guiará a toda verdad. Cuando usted quiere saber algo de alguien, vaya y pregúntele al Espíritu Santo. Deje de chismear, deje de estar asumiendo, deje de estar caminando en la carne y diciendo que usted es un hombre y una mujer espiritual, que usted habla en lenguas, que usted es un intercesor, porque lo que se convierte son en hijos del diablo realmente. Decimos que hijos del diablo son los impíos del mundo. Muchas veces hijos del diablo se convierte el cristiano que anda metido en chismes, que anda metido en acusaciones, que anda metido caminando en toda la carnalidad y nunca se le ve lo espiritual. Pero cuando se para en un púlpito empieza a hablar lenguas. Hello.
No dejen que nadie te confunda. Las lenguas no representan que todo es el Espíritu Santo, ¿ok? Porque hay lenguas diabólicas también. El llevar una Biblia debajo del brazo no representa a un hombre o una mujer que es el más espiritual, porque no sabemos cómo vive su vida detrás de cuando se cierran las puertas. Basta de vivir en la carne. Esto es una lucha y una guerra todos los días. Yo lo digo, porque yo lo paso todos los días. Hay momentos que yo estoy en unas cosas de... Hace como 2 días estaba con un ataque mental terrible en la noche. Yo quería airarme, quería enojarme, quería mandar todo a la China, como decimos muchas veces. Pero tuve que someterme. Tuve que arrodillarme. Y tuve que decirle, Señor, ¿de quién es esta lucha? ¿Es mía o de quién? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo oro? Empecé a orar y ya me quedé dormida y amanecí bien. ¿Por qué? Porque esta guerra no es nuestra, sino del Señor. Esta batalla no es nuestra, sino del Señor. Por eso este versículo de la Biblia en Romanos 8 es tan importante, para que tú entiendas que Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero si tú no estás así, de mano a mano con el Espíritu Santo, en vano estás trabajando y en vano estás tratando de sanar esas cosas que llevas en tu vida, esas adicciones y todo eso, porque no lo vas a lograr. Y lo que vas a tener es una decepción totalmente grande. Amén. Bueno, hermanos, seguimos y ya vamos terminando porque ya tengo que ir a trabajar. Ahora, dice, sin embargo, debemos protegernos contra una espiritualidad falsa. Escucha esto. Sin embargo, tenemos que protegernos contra una espiritualidad falsa y ver que Pablo se refiere a la carne hasta este punto como un instrumento de rebelión contra Dios, ¿ok? Escucha esto. Pablo no se refiere a las necesidades físicas y emocionales normales de cuales podemos pensar solamente de la gratificación pecaminosa de esas necesidades. Acuérdate, cuando está hablando esto, está diciendo, no usemos esta de espiritualidad que tenemos que caminar en el espíritu, o sea, como una forma falsa. No pretendamos que no debemos tener emociones, porque esa es la otra cara de la moneda. Las personas dicen, ay hermano, hermana, pero usted no se debe de enojar porque eso no es de Dios. ¿Qué les dije? Biológicamente, emocionalmente, tenemos esas emociones que nos llevan a un enojo. Por eso la Biblia dice, enojaos, pero que no te airéis, que no nos airemos y que el sol no se ponga bajo nuestra ira, nuestro enojo. O sea, porque ahí vamos a pecar. Pero el enojo, aún Jesús tuvo enojo, ¿ok? Lo vemos cuando rompió todo en el templo, cuando estaban los vendedores, ¿me entiendes? Y aún Jesús tuvo emociones, también lloró cuando Lázaro murió. Entonces, pretender ser estos hombres y mujeres de Dios que somos el aleluya todo el tiempo, aleluya, ¿cómo está? En victoria, ay gloria, ay hermana, a mí no me pasa nada, después llegas a tu casa y es un desastre. No, hombres y mujeres reales de Dios, vamos a mostrar lo que somos. ¿Cuántas veces yo aquí no he grabado programas y he dicho mi historia? Es más, está plantada en mi libro, probada por el fuego, mi verdad, lo que fui, lo que no fui, todo lo que he hecho, cuando caí, cuando no caí, todo. Y no es que sea orgullosa de todo eso que me pasó en la vida. Pero sí soy, mi testimonio no es lo que fui ayer, sino lo que soy hoy en Cristo Jesús. Y es ahí donde está la diferencia. Y es ahí a donde avergonzaremos a los sabios, porque muchas veces decimos la palabra y avergonzaremos a los que se creen mucho, porque el vil y el despreciado. Pero usted quiere avergonzar a los que se creen mucho. La única forma de avergonzarlos es siendo un testimonio vivo, es siendo real, es que se vea el fruto del Espíritu en su vida. Pero ¿cómo me va a decir que lleva 20 y 30 años y nunca se ve el fruto del amor ni el dominio propio, que son uno de los más fuertes que deberíamos de tener? Entonces, por eso no podemos usar esto como falsa espiritualidad. Yo soy el más espiritual porque me conozco todo. Usted va a tener emociones, usted va a llorar, usted va a gritar, usted va a patalear, usted se va a enojar con alguien alguna vez, usted va a tener que pedir perdón, va a pasar todo eso. El punto es mejorar, ir mejorando todos los días. Pero si usted ve que usted está estancado en la misma persona 5, 10, 15, 20 años de cristianismo, usted camina en la carne y usted no camina en el espíritu. Punto. No hay intermedio, no hay nada. Usted está caminando en la carne. Amén. Ahora, vamos terminando. ¿Qué horas son?
Ya 10 minutos tengo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne batalla en contra de Dios debido a que no quiere ser crucificada. ¿Quién quiere ser crucificado? ¿Quién quiere que se le diga la verdad en la cara? ¿Sabe que hay hermanos y hermanas que solamente buscan las buenas cosas de la Biblia, los salmos bonitos, o las palabras que me dicen que yo voy a ser próspera, o que Dios me va a bendecir y que todo va a estar la? No. Busca también los versículos que traen a un arrepentimiento a tu corazón. Busca los versículos donde te dicen que eres un pecador y que necesitas cambiar, que no puedes seguir haciendo eso. Esos son también los versículos que necesitamos. Necesitamos el todo de la Biblia. Las personas que dicen yo solo me voy por el Nuevo Testamento porque el Antiguo ya fue abolido. Sí, la ley fue abolida, pero no todo lo que dice allí lo necesitamos para nuestra enseñanza y saber cómo caminamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, después les explico de la ley siendo abolida. Ok, ahora, con esto terminamos y llevo diciendo esto 10 minutos. Ahora, debido a que no queremos ser crucificados, ¿ok? No quiere vivir. Gálatas 5:24 dice de esta manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta batalla para domar la carne, la ley no tiene poder. Y hermanos, les dejo con esto y por favor escuchen todo esto porque hay mucha información acá desde el principio para los que ingresaron después o los que van a estar escuchando. Yo los dejo con esto. Escucha. Vamos a tener todas estas aflicciones. Vamos a pasar por procesos. Vamos a pecar. Lo vamos a hacer. A veces vamos a caer. Lastimosamente. Sea usted extra espiritual o no lo sea. Pero hay algo tan grandioso y tan poderoso que es esto. Entre más usted se rinde al Espíritu de Dios, a su palabra, no a la palabra de la humanidad, no a la palabra de los ídolos, ni de los yesos, ni de los maderos que tienen mucha gente. A la palabra de Dios, usted verá la gloria de Dios. Yo llevo 21 años siendo cristiana. En esos 21 años he pasado momentos súper difíciles. He llorado muchas lágrimas. He gritado, me he enojado, me he airado. He caído de la gracia de Dios. Me ha costado levantarme. El enemigo ha querido enmudecerme de todas las maneras. He perdido casa. He perdido pareja, he perdido todo lo que tú te puedas pensar. Gracias a Dios nunca perdí mis hijos y le pido al Señor que nunca los pierda, ni mi familia, ni mi madre, ni nadie de esos. Y he querido morir en el proceso. He caído en depresiones severas, que he estado en lugares escondidas hasta 2 y 3 meses, sin que nadie me pudiera hablar, ni decir nada de Dios, por los procesos tan difíciles que he vivido. Pero yo te quiero decir algo. Nunca me solté la mano de Dios. Nunca busqué ayuda de nadie más sino de Cristo. No que no tuviera amistades, sí. Pero siempre entendí que el único que tenía mi vida en el hueco de su mano era Cristo Jesús. Que el único que había pagado un precio tan alto por mí, cuando nadie ni siquiera daba un centavo por mí, Él dio su preciosa sangre, era Cristo Jesús. Y que jamás, nunca, escúchame bien, nadie me amará como Él me ha amado. Y yo lloro de alegría, no de dolor, porque el dolor Él lo ha sanado, porque me ha libertado. Cuando tú ves a esta chica aquí, toda linda, porque gracias a Dios, Dios me ha dado la belleza de Él. Sonriente, graciosa, medio loquita. No la juzgues porque no sabes el camino que ha tenido que pasar. No juzguemos a las personas por lo que ve nuestro ojo natural. Si no has caminado con sus zapatos, no tienes derecho de decir nada. Y aún así, el único derecho lo tiene Dios. Y te voy a decir algo. Entiendo esta palabra
hoy más que nunca. No hay condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Porque cuando nos arrepentimos de corazón, cuando aprendemos de nuestro pecado y de lo que hemos hecho, algo glorioso ocurre en nuestra vida. Porque has entendido que nadie te amará como Dios te ama. Entiendes lo que es el regalo inmerecido de la gracia de Dios. Y entiendes por qué Él murió por tu pecado. Y es allí donde vuelves a nacer. Y es allí donde entiendes que ya no te importa absolutamente nada de lo que la gente quiera hacerte o decir o no decir, porque vives de una forma diferente, vives en una libertad con Dios, no para libertinaje, sino una conexión espiritual tremenda. Es allí donde yo he aprendido en todos esos desiertos que mi Redentor vive y que del polvo me levantó. Y Él lo mismo hará con tu vida. Entonces, cuando te encuentres en ese dolor, en ese desierto, en esa tristeza, en esa agonía, en esos ataques mentales, emocionales y corporales en tu vida, recuérdate siempre: Dios tiene la última palabra. Él tiene control sobre tu vida. Él te redimió de la muerte y te pasó a vida. Él te está transformando. El alfarero está tratando con tu vida. El alfarero te está pasando por el fuego y está quemando. Y duele mucho. Pero al final serás algo precioso en sus manos. Serás ese diamante que todo mundo querrá ver y dirá: wow, ciertamente, Amai Sorobacanda, ciertamente Dios está haciendo algo en esta mujer, Dios está haciendo algo en este hombre. Recuérdate que los frutos hablarán más de lo que tu boca pueda hablar. Y los frutos de amor, que es el primordial para mí, hablará de que tú tienes a un Dios de amor. El fruto del dominio propio hablará que ese amor está trabajando y por eso puedes tener dominio propio. Y todo esto lo harás con el Espíritu de Dios, que es vida en nosotros, que es como una persona en nosotros, que está allí para aconsejarnos, para ayudarnos y para guiarnos en toda verdad. Y la verdad que está en Cristo Jesús, que está en el reino de Dios, que es Cristo Jesús cuando vino a nuestro corazón. Amén. El reino de Dios está en nosotros. Yo les bendigo en este día. Espero que esta enseñanza sea de bendición para su vida. Hermanos, compartan. Hay tanta gente que dicen aleluya, gloria a Dios y ponen un like, pero nunca comparten en sus muros. Y muchas veces lo hacen por el que dirán, por el que si la gente va a dejar su página porque una palabra muy fuerte. ¿Sabe qué? Tú no sabes, con la palabra mía o la de que sea, que Dios utilice eso para salvar la vida de alguien que se quiere matar, para salvar la vida de alguien que no sabe porque se siente tan pecador, que pueda venir a los pies de Cristo. Les bendigo en este día. Hasta aquí mi parte. And I love you, all of you. Les amo a todos. Bon dia, bye bye, buena tarde.